Muy buenos días con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Hoy, martes 27 de agosto, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Los saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada Criterios Resolutivos del Tribunal de Transparencia y el nuevo reglamento de la Ley de Transparencia. En la presente conferencia se abordará el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a la información pública y las competencias que tiene el Tribunal de Transparencia en esta materia, como segunda instancia, dentro del cual también daremos a conocer algunos criterios resolutivos, lineamientos y precedentes vinculantes, con el fin de promover una cultura de transparencia en la gestión pública con ocasión de la vigencia del nuevo reglamento de la Ley de Transparencia aprobado por Decreto Supremo 007-2024 julio. La sesión virtual estará a cargo de los profesionales que laboran en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, César Montesa Novoa e Irving Chávez Guevara. La directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Ana María Martínez Ver, se excusa ya que debido a encargos de último momento lamentablemente no podrá acompañarnos. Sin embargo, envía un saludo cordial al panel que nos acompaña, así como también a cada uno de los participantes. He de mencionarles entonces que nuestros expositores contarán con 30 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarlas a través de la ventana de preguntas y respuestas. Presento ahora a nuestro primer expositor, César Montesa Novoa, experto legal del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bienvenido, doctor Novoa. Gracias, Jimmy. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación del Centro de Estudios para brindar este tipo de espacio, por la cual el tribunal puede difundir sus criterios y sobre todo que en materia de transparencia es un tema muy importante porque cada vez los ciudadanos que tienen conocimiento de transparencia acceden a la información y eso no solamente fomenta una mejor democracia, sino también fomenta una cultura de integridad y un buen manejo de los recursos en todas las instituciones del Estado. Bien, para comenzar, vamos a compartir una presentación. ¿Se ve, Jimmy? ¿Me confirmas? Sí, doctor, se ve. Bien, como hemos mencionado, el tema que nos trae ahora es transparencia de la información pública en marco de su ley y su nuevo reglamento, la ley 27806, hoy texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo 021-2019 IUS. Bien, el derecho a esta información pública es un derecho que no nace solo, tiene un correlato, un inicio y sale o, o se origina del derecho a la libertad de expresión, un derecho que tenemos reconocido en la Constitución, en el numeral 2.4, que es el derecho por el cual toda persona tiene a expresarse, a dar su opinión, a la difusión de su pensamiento, pero también tenemos esa parte por la cual nos podemos proveer de información. Es lo que denominamos la dimensión colectiva, la dimensión social, a diferencia de la división individual, que es por la cual nosotros difundimos nuestro pensamiento. Es en este marco de esta dimensión colectiva por la cual nosotros nos proveemos de información y sobre todo en esta era digital que estamos muy comunicados y tenemos información por distintos canales, sea televisión, radio, medios de comunicación digital, redes sociales, es que nuestra Constitución también reconoce el derecho al acceso a la información pública. ¿Y qué consiste este derecho? Consiste en que todo ciudadano, sin expresión de causa, es decir, sin explicar un motivo alguno, puede pedir a cualquier entidad pública a que le brinde la información que él requiera y ésta le tenga que entregar en un plazo que en nuestra ley es 10 días hábiles. Obviamente, si la pide por un tema de conducto que sea físico, tendrá un costo por reproducción. Más adelante vamos a ver que las entidades pueden denegar la entrega de esta información si que alguna de las causales de la ley nos está permitido que nos podamos excusar en la entrega de la misma. Entonces, tenemos un derecho constitucional que muy pocos países lo tienen así expresamente. A nivel Sudamérica solamente Paraguay, Ecuador
y Perú lo tienen expresamente. En Argentina hay alguna mención respecto a los derechos de políticos, pero nosotros tenemos esta ventaja, que tenemos, aparte de tener una ley de desarrollo, tener reconocimiento constitucional, por la cual cualquier ciudadano, que no necesita necesariamente un abogado, puede libremente solicitar la información a una entidad y ésta tiene que atenderla en el plazo de ley. ¿Por qué es importante el derecho de acceso a la información pública? El derecho de acceso a la información pública es importante en primero porque el ciudadano puede ser una especie de fiscalización al Estado y la gestión pública. Por ejemplo, tenemos un ciudadano que vive en una municipalidad distrital, esta municipalidad ejecuta una obra, podemos decir un pavimentado de una calle, y le puede pedir a esa municipalidad cuánto ha gastado en ese costo de la obra, qué empresa ganó la, la Buena Pro, en sí cualquier otro tipo de información relacionada con la gestión y funcionamiento de ese gobierno distrital. ¿Por qué también es importante el derecho de acceso a la información pública? Porque a través de él podemos hacer el ejercicio informado de los derechos civiles y políticos. Aquí hacemos un paréntesis. Tenemos que señalar que existen dos tipos de acceso a la información. La transparencia eh, positiva, o en la cual las entidades de motu propio publican la información, y la transparencia reactiva o la pasiva, por la cual nosotros pedimos acceso a la información a través de una solicitud. Entonces, podemos señalar como ejemplo en este punto de transparencia activa, que cuando estamos en épocas de elecciones, hay una buena práctica que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, que publica los, las hojas de vida de los políticos a través de una aplicación que se llama Voto Informado, por la cual un ciudadano puede acceder a información respecto de ese candidato. Y como transparencia pasiva o reactiva, podemos decir que un ciudadano puede pedir, por ejemplo, la entrega de actas o planillones o el padrón electoral que esté en época en alguna elección. Y por último, como en parte importante de este derecho, es que sirve un instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos. Por ejemplo, podemos pedir información en educación. Hemos visto casos de ciudadanos que han pedido información de tesis de altos funcionarios. También hemos visto que han pedido currículums también de altos funcionarios en temas de salud, de educación. En el tema de la salud, hemos pasado recientemente una pandemia y también hemos visto en apelación solicitudes de ciudadanos que han pedido información sobre la compra de vacunas, compra de implementos de seguridad, etcétera. Y en el campo laboral, eh, también podemos citar como ejemplo la información que piden los ciudadanos de la resolución de designación de un funcionario, de las hojas de vida de los funcionarios, etcétera. Como ves, como vemos, este derecho de acceso a la información pública es muy importante porque a través de él fortalecemos la democracia y hacemos un control de las funciones que están haciendo nuestros servidores y valga la redundancia, nuestros funcionarios respecto a la gestión pública que ejercen en cada entidad. ¿Cómo comenzó este derecho en nuestro país? Ya hemos señalado que está reconocido a partir de la Constitución del año 1993 en forma expresa. Sin embargo, pasaron más de 10 años para que recién tengamos una ley de transparencia de la información pública que desarrolle un poco el tema. Con este marco normativo ya comenzaron las primeras solicitudes, se atendían a los ciudadanos, pero ¿qué pasó? Tuvimos un periodo que es desde el año 2002, 2003, hasta el año 2017, que con el decreto legislativo 1353 recién se crean dos órganos garantes. El primero es la Autoridad de Transparencia y el segundo, nuestro Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué pasó durante ese trayecto? Había un trámite interno, se emitían directivas internas, el ciudadano pedía una información, la entidad atendía, y si no atendía, a veces establecían como una especie de dos instancias, la Secretaría General era la que absolvía ese pedido en apelación. Sin embargo, no teníamos un órgano garante administrativo externo, independiente, especializado, que nos permita recurrir en caso de una desatención de nuestro pedido de información. ¿Y qué le quedaba al ciudadano? Recurrir a la vía judicial, que también todavía existe, que es la vía de la vías data, que es un camino un poco más lento, más complicado por todas las incidencias que tiene el Poder Judicial. Bueno, ya con la creación del tribunal y su entrada en funcionamiento en el año
2019 con las primeras resoluciones. El siguiente cambio normativo importante que podemos resaltar es el Decreto Supremo 164 de 2020 PCM. Con este Decreto Supremo se estandarizan los costos a efectos de pedir información, estableciendo que cuando es por medio físico tiene un costo de 10 céntimos, cuando es por CD un 1,50 y cuando el ciudadano lo pide en forma electrónica, por correo electrónico, es gratuito. Posteriormente, el año pasado, se da una ley que modifica los artículos sobre los portales de transparencia estándar y llegamos a este año, el 16 de mayo de 2024, cuando se emite el nuevo reglamento por Decreto Supremo 007-2024 YUS, con el cual hacen unos pequeños cambios respecto al proceso de solicitud de información pública, sobre todo en la segunda instancia, e incluye otras figuras en algunas instituciones que están en el mismo reglamento. Como señalado precedentemente, entonces tenemos en el marco actual dos órganos garantes. El primero, que es la Autoridad de Transparencia, que emite directivas, lineamientos necesarios en el ámbito de su competencia, supervisa el cumplimiento de las normas y actualización de los portales de transparencia, absorbe las consultas, no solamente de las personas naturales o jurídicas respecto a las normas de transparencia, y también elabora y presenta al Congreso de la República un informe anual respecto a los pedidos de transparencia que se realizan en todas las entidades. Por nuestra parte, tenemos al Tribunal de Transparencia, quien resuelve en última instancia los recursos de apelación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Esa decisión agota la vía administrativa y también resuelve en última instancia aquellas sanciones interpuestas contra los funcionarios que incumplan la normativa de transparencia. Esto es a través de un procedimiento disciplinario. También dirime en opinión técnica vinculante los casos que existan alguna duda o conflicto entre la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y por último establece precedentes vinculantes en materia de transparencia cuando así expresamente lo señale la resolución. Entonces, cuando el ciudadano quiera alguna consulta o también la entidad quiera una consulta de cómo, en el caso del ciudadano, solicitar un pedido de información, puede recurrir en materia de consulta a la autoridad de transparencia. Si la entidad quiere consultar cómo atender un pedido de acceso a la información pública, también recurrirá a la autoridad de transparencia. Pero si el ciudadano quiere cuestionar la respuesta o la falta de respuesta que exista respecto a la solicitud que ha presentado, apelará ante el Tribunal de Transparencia y las consultas serán solamente respecto de su caso y el trámite de su caso. Por tanto, en el marco actual que tenemos dos órganos garantes, como señalaba. El primero, el Tribunal de Transparencia, que es un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia, que tiene eh, una dependencia administrativa respecto al despacho ministerial, y tenemos un órgano de línea, que es la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que conjuntamente con la Dirección de Transparencia constituyen la Autoridad Nacional de Transparencia. A su vez, esta misma dirección, con la Dirección de Protección de Datos y la Dirección de Fiscalización, constituyen la Autoridad Nacional de Protección de Datos. ¿Qué sujetos están obligados a entregarnos la información? Es decir, a quienes el ciudadano puede pedir la información pública. La información pública el ciudadano la puede pedir al Poder Legislativo, es decir, al Congreso, al Poder Judicial, a cualquier juzgado especializado o al área administrativa del Poder Judicial, a los gobiernos locales, municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, los organismos del Poder Ejecutivo, ministerios, y dentro de esos ministerios también, estos ministerios cuentan con proyectos y programas especiales, también se le puede pedir información, y también personas jurídicas privadas que realicen función administrativa por concesión, delegación o autorización. Por ejemplo, podemos pedir información a universidades privadas, porque estas universidades privadas brindan el servicio educativo. Podemos pedir información a empresas privadas como Telefónica, como Claro, porque en vía de concesión el Estado les ha otorgado la explotación del espectro electromagnético, por lo tanto, al interior de ellas puede haber trámites administrativos y también se le puede pedir. Y también empresas del Estado, como por ejemplo Petroperú. ¿Y qué pasa al interior de la entidad? Cuando ya nosotros pedimos la información y quiénes están obligados a darnos esta información.
Dentro de la entidad va a existir un funcionario responsable de acceso a la información pública, de la atención de acceso a la información pública, pero también va a existir un funcionario en el área poseedora de la entidad. Ejemplo, cuando uno pide información de personal, del legajo de un funcionario, o por ejemplo, la información de un currículum de un funcionario, va a ir al área de personal. Entonces, esa área de personal va a tener un funcionario responsable por ser el área poseedora. Ojo que el acceso a la información pública no es solamente de documentos que nosotros vamos a producir, sino también de documentos que vamos a poseer. Por ejemplo, puede darse el caso que una municipalidad digital tenga trámites conjuntos con una municipalidad provincial. Algunos documentos se envían a la municipalidad provincial y se regresan a la municipalidad distrital, y de repente un ciudadano nos pide a la municipalidad distrital esos documentos que se tramitaron a la municipalidad provincial. También los tenemos que atender porque como somos poseedores, no podemos denegar el acceso a esa información, dado que esa información la poseemos. Entonces, este funcionario responsable de área poseedora, ¿qué obligaciones tiene? Y que el nuevo reglamento también les ha dado un poco más de funciones de las que tenían anteriormente. En principio, brindar la información que requiera el funcionario de acceso a la información pública dentro del plazo y garantizando la autenticidad de la información que está brindando. Custodiar la información que tiene en su poder sobre acceso restringido. Hay información que de repente no podemos entregar porque esté en alguna de las excepciones de la ley, que lo vamos a ver más adelante, sea secreta, reservada, y el funcionario tiene que custodiar esa información que obra en su poder. Esta y más importante que se ha agregado con este reglamento es que tiene que elaborar la respuesta denegatoria cuando se requiere una información y uno no la encuentra porque no existe la información. Estos casos de respuesta denegatoria y, y también cuando existan las excepciones, tiene que fundamentarse por el área poseedora para ser trasladado al FRAI y también al ciudadano. Otra novedad que nos trae este reglamento es que los descargos que sean requeridos a la entidad cuando el tribunal admite una resolución a trámite, estos descargos no van a ser elaborados por el FRAI, sino van a ser elaborados por el área poseedora. En este sustento, a veces nos podemos encontrar con que en un área poseedora no cuenta con un abogado que pueda realizar el informe de descargo del mismo. Sin embargo, se puede apoyar en estos órganos de asesoría jurídica para que le puedan colaborar con los descargos que se presente a nuestro tribunal. Asimismo, al momento de recibir la solicitud y vean que es una solicitud voluminosa o que no puedan atender en el tiempo por algún motivo o causa circunstancia, el hacer el uso de la prórroga de entrega de información, que son los 10 días, extendernos de esos 10 días, también será comunicada al funcionario responsable y por ende también al ciudadano. ¿Y qué obligaciones tiene el funcionario responsable de acceso a la información pública? Antes vimos el área poseedora, ahora estamos viendo el funcionario responsable. En principio, atender las solicitudes dentro del plazo de ley. Hacer el seguimiento al área poseedora de la información por la cual se ha solicitado. La prórroga que estábamos mencionando en la anterior diapositiva, que la realiza el área usuaria, esta prórroga tiene que ser comunicada al ciudadano a través del FRAI. Entregar la información solicitada. Elaborar el costo por reproducción. Asimismo, el funcionario responsable eleva los descargos al tribunal cuando han sido remitidos por área poseedora, pero cuando el recurso de apelación se fundamente respecto a su función, el descargo lo va a tener que hacer el FRAI respecto a ese extremo. Cuando las solicitudes presenten algún defecto de omisión evidente, el funcionario responsable, por algunos de los requisitos obligatorios de la solicitud que no se cumplan, es el que va a ser encargado de pedir los 2 días de subsanación. Cuando ya se ha pasado el filtro y pasa a la unidad poseedora, también puede coordinar con el FRAI respecto a que no se haya realizado la solicitud de forma específica y concreta, y también se puede requerir, pero siempre y cuando se respete los 2 días para comunicar que se subsane esta solicitud. Y una nueva función que se le ha agregado al FRAI o una nueva prerrogativa que se le ha agregado al FRAI en este reglamento es que cuando advierte que haya conductas que los responsables del área usuaria no colaboren con la entrega de las solicitudes de esa información pública, las puede comunicar a la Secretaría de Procedimientos Disciplinarios para que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario en materia de transparencia. Por último, y también resaltante,
es que ahora al FRAI se le impone la obligación de que implemente un registro con una serie de características como, por ejemplo, los datos del solicitante, la información que se pidió, si esa información se atendió en el plazo, si se usó prórroga, si tuvo alguna excepción, etcétera. Como vemos, el FRAI tiene también una responsabilidad muy grande al momento que ingresa la solicitud de acceso a la información pública en la entidad. Ahora nos enfocamos en las solicitudes de acceso a la información pública. ¿Qué puede hacer un ciudadano para presentar una solicitud de acceso a la información pública? Primero, como todo documento, se tiene que identificar nombre y apellidos, expresión concreta en la medida y precisa en la información. Sabemos que el ciudadano puede tener una asimetría informativa respecto a cómo se denomina un documento dentro de la entidad, pero sin embargo puede hacer una descripción de su pedido en forma precisa, la modalidad por la cual la quiere recibir, sea física o sea por correo electrónico, y estar plenamente identificado, etcétera, dejándolo en la recepción documentaria física de la entidad o presentárnoslo ahora a través de mesas de partes virtuales que están implementadas en la mayoría de entidades públicas. A requisitos opcionales, teléfono, correo electrónico, dependencia de presentación. Ojo que tanto para la presentación como para el recurso de apelación, el ciudadano no necesita la firma de un abogado. Y estamos en el aspecto de la primera instancia. El ciudadano presenta su solicitud. En el día que se presenta, la entidad tiene para evaluar si existe o no prórroga, o también si pide una subsanación de respecto a la solicitud que ha presentado. Tiene también hasta el día 9 para comunicar la liquidación del costo por reproducción y el día 10 brinda respuesta. Este nuevo reglamento ha incluido las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones, porque también se puede realizar vía correo electrónico, vía una plataforma de enlace, la cual tiene que estar aperturada en un periodo no menor de 30 días hábiles, y nos pone en el extremo que se puedan generar nuevas tecnologías, y la única condición que nos dice es que se pueda tener certeza de que esta respuesta ha sido recibida por el ciudadano con un reporte automático del sistema, y si fuera mejor por un acuse de recibo del ciudadano, eso sería lo más óptimo. Como hemos mencionado, ahora existen catálogos digitales de presentación de solicitudes, y el nuevo reglamento nos señala cuál es la jornada o el horario para cual un ciudadano pueda requerir información, señalando que desde las 00 horas de un día hasta el horario de atención de la entidad dentro de un día hábil, por toda la jornada de trabajo de un día hábil de una entidad, se considerará presentado la solicitud en dicho día. Si pasa el horario de atención, ya se considerará al día hábil siguiente, teniendo en cuenta que algunos días pueden ser sábados, domingos y feriados. En esta diapositiva vamos a ver un poco incidir en el tema de la subsanación. El ciudadano presenta la solicitud, la entidad evalúa la solicitud si está presentada en forma que se pueda atender la misma, pero si nota que no cumple con un requisito obligatorio, o la información es un poco imprecisa, tiene que comunicarle al ciudadano que tiene 2 días para solucionar. Este reglamento incluye el artículo 14, que señala que no se deben seguir mucho por las formalidades establecidas y se debe privar el acceso a la información garantizando la atención de la misma. Es decir, cuando un ciudadano no es tan claro en su solicitud, nosotros como entidad que sabemos la documentación que tenemos y podemos atenderla, debemos hacerlo. ¿Y qué pasa si la entidad transcurren los 2 días y no le pide que subsane al ciudadano su solicitud? Pues en la entidad tendrá que atender esa solicitud tal y como ha sido presentada, aplicando un poco este principio de interpretación favorable. En el caso de la prórroga, que también son 2 días hábiles para que se comunique al ciudadano, pueden haber circunstancias por las cuales una entidad no le puede entregar la información. Estas son la falta de capacidad logística, la falta de capacidad operativa y la falta de recursos humanos.
Todas estas causales por las cuales la entidad va a pedir la prórroga y la cual debe ser comunicada a esta causal al ciudadano, deben constar en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna que sea anterior a la solicitud presentada por el ciudadano. En el reglamento anterior solamente nos indicaban instrumento de gestión, que decía que tenía que ser un documento oficial por la cual una entidad internamente comunicaba esta carencia, pero ahora nos pide cualquier acto de administración interna. Por lo tanto, cuando ustedes como ciudadanos le comuniquen la falta de recursos humanos y esa sea la causal por la cual no atendió su solicitud, deberán acompañar algún documento interno o acto interno que comunique, por ejemplo, que ha renunciado un servidor, que el área tiene ahora una persona por la cual atiende los recursos o las solicitudes de esa información, y la única condición es que dicho documento tiene que ser anterior al pedido. Pero también existe, que es la causal más recurrida, ciudadanos que piden volumen de información, información muy numerosa por la cual una entidad no se abastece para atender el pedido en el 10.º día. Cuando se presenten estos casos y se comunica al ciudadano la prórroga de atención por este motivo, el reglamento solamente señala que tiene que ser una fecha que sea eh, seguida dentro de 30 días, y cuando se exceda dentro de 30 días, tenemos la obligación de presentar un cronograma. Obviamente, si este cronograma se incumple, facultará al ciudadano para que interponga su recurso de apelación. Ahora tenemos en esta diapositiva algunos casos por los cuales las entidades deniegan y nosotros tenemos que estar atentos porque este tipo de denegatorias nos generan un incumplimiento. Por ejemplo, cuando se deniega sin ninguna motivación, cuando no se entrega en la forma por la cual yo he solicitado, he pedido por correo electrónico y me pretenden que yo pague y me entreguen físicamente, cuando yo he pedido una información y no me la entregan en forma precisa o completa, me entregan una parte de la información, cuando no acredita adecuadamente el pedido de prórroga, pasan los 2 días y a pesar de que pasan los 2 días no comuniqué, o cuando comunico la prórroga no justifico por la causal, por ejemplo, recursos humanos, simplemente digo no tengo el personal y por eso voy a atenderte en 60 días. Ese es un motivo por el cual es una respuesta no adecuada. O por ejemplo, como el caso que les mencionaba, que nosotros tenemos que poseer información de repente por el trayecto del trámite de un procedimiento administrativo, pero como yo no lo he producido, yo deniego la información. O realizar cobros arbitrarios o ilegales. Por ejemplo, el costo es de 10 céntimos para copia simple, sin embargo, yo le señalo al ciudadano un costo de 5 soles por copia, ¿no? Todos estos tipos de formas de denegatoria constituyen una falta de atención al ciudadano y por lo tanto el ciudadano queda habilitado para interponer su recurso de apelación. También tenemos los casos en los cuales las entidades realizan respuestas ambiguas, es decir, el ciudadano pide alguna información y la entidad responde no ubico la información. Ese tipo de respuesta no es una respuesta que satisface la solicitud de esa información. El tribunal ha resuelto varios casos en ese aspecto y ha señalado que la información y respuesta que le tienen que dar al ciudadano tiene que ser precisa. Si no existe la información, se le debe de decir que no existe y las razones por las cuales es esa inexistencia. Sin embargo, hay casos por los cuales, sobre todo en la gestión pública, cambian de gestión y dicen la gestión anterior no nos dejó la información. Ojo, la información debería estar ahí porque la información es de la entidad, no es de la gestión que estuvo ahí. Y para ese caso se tendrá, como ya hemos tenido varios pronunciamientos y pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se tendrá que agotar la búsqueda en todas las áreas de la entidad, en el área de archivo, y si aún así no se encuentra, se podrá iniciar un proceso de reconstrucción, el cual tendrá que ser comunicado al ciudadano. En el caso de procesamiento de datos existentes, existen muchos casos con los cuales las entidades no confunden este término, porque si bien es cierto, el 13 nos dice que podemos entregar información, pero no podemos obligar a las entidades que produzcan nueva información. Un ejemplo de procesamiento de datos existentes es una base de datos. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, que tuvimos en el caso de SUNAT. Nos pidieron que le entreguemos la relación de grandes contribuyentes de Lima Metropolitana. SUNAT respondió que no podía porque su base de datos era
a nivel nacional y no podían entregar información respecto al IVA. El ciudadano demostró en recurso de apelación que en una anterior oportunidad le entregaron información de otra provincia, de La Libertad, con lo cual el tribunal pudo analizar y pudo ver en ese caso que SUNAT sí podía extraer los grandes contribuyentes del IVA. Entonces, ante esa base de datos en la cual yo puedo filtrar y extraer datos, podemos entregarle, la entidad puede entregar la información y no puede constituir un motivo de denegatoria al ciudadano. Sin embargo, muchas veces las entidades niegan este tipo de información basándose que se trata de producir nueva información, lo cual no es así. Y por último, también tenemos una forma de negar la solicitud de hacer información pública, que es el silencio. Pasan los 10 días que tiene la entidad para atender la información y al no atenderse esta información, el ciudadano en el día 11 queda habilitado para interponer el recurso de apelación. El silencio no genera cómputo de plazos y el ciudadano puede interponer el recurso en cualquier momento una vez pasados los 10 días que la entidad tuvo para acceder a la información. Una situación en particular y en especial es la contenida en correos electrónicos. La menciono porque esta es una novedad del nuevo reglamento que no estaba en el anterior. Los correos electrónicos en el anterior reglamento ya podían ser accedidos por alguna solicitud de acceso a la información pública. Como tribunal hemos resuelto casos de correos electrónicos de ministros, de presidentes, y siempre teníamos el inconveniente al momento de que se les notificaba la resolución que declaraba fundada el recurso de apelación, porque nos decían que cuando el ex servidor cesaba, tenían una directiva interna por la cual el correo electrónico a los 3 meses lo cerraban y ya se perdía la información. Esto el nuevo reglamento lo ha previsto y ahora dispone que, por ejemplo, cuando el servidor esté en actividad, la Oficina de Tecnología de Información debe tener la información de cuentas de los funcionarios que estén activos. Obviamente, esta información se entrega y el servidor va a señalar si está en alguna de las excepciones de la ley de transparencia, esos correos o esa parte de los correos se va a tachar y no se va a entregar. Pero ¿qué pasa en el caso de los ex servidores? Cuando el ex servidor ya cesa, al momento que entrega su cargo, va a dejar la data de sus correos electrónicos al jefe del área donde estuvo trabajando. Entonces, cuando pidan la información ahora de ex servidores, el área donde el ex servidor laboró, esa área va a tener que entregar la información y va a ser las veces del servidor al momento de segregar la información que esté contenida en una sección de la ley de transparencia. Este nuevo reglamento nos trae algunos supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley de transparencia, como por ejemplo los pedidos que realizan los congresistas en virtud de sus funciones, los pedidos de colaboración entre entidades, entidad 1 le pide a entidad 2 que le brinde alguna información, eso no es transparencia. Los pedidos que tengan los administradores de consultas de cómo son las funciones de las entidades o qué actividades realizan determinada área, esos pedidos no se rigen por la ley de transparencia, sino por la ley del proceso administrativo general 27444. Y las solicitudes que realicen respecto a la constancia de un hecho tampoco constituye pedido de acceso a la información pública. Y eh, la entrega de copias certificadas o fedateadas también señala se rigen por efectos de la ley de procedimiento administrativo general. En este punto voy a hacer un detenimiento porque el tribunal ya se ha pronunciado respecto a la entrega de copias certificadas y fedateadas en dos resoluciones que han sido emitidas el 31 de julio, una en la primera sala y una segunda sala. Aplicando control de legalidad, el tribunal ha declarado fundados los recursos de apelación y ha dispuesto que se entreguen copias certificadas y copias fedateadas, señalando que no existe un precedente vinculante del Tribunal Constitucional en esta materia. Existen resoluciones en ambos sentidos, pero sobre todo por respetar el artículo 13 de la Ley de Transparencia, que es la forma elegida por el ciudadano para que se le entregue la información solicitada. Entonces ya tenemos pronunciamiento del tribunal respecto a que estos pedidos de transparencia, pese a que el reglamento dice que es procedimiento administrativo general, el tribunal ya se pronunció respecto a la entrega de estas copias cuando lo piden bajo la ley de transparencia. Entonces ingresamos a lo que es las excepciones al derecho de acceso a la información pública. Cuando una entidad está habilitada para denegar la información,
ello solamente se producirá cuando esté dentro de una excepción. Y las excepciones de la ley están establecidas en el artículo 15, que es la información secreta, en el 16, información reservada, y el 17, que es información confidencial. Pero además de ello, tenemos el artículo 18 que nos dice que puede estar establecida otra causal por otra ley, como por ejemplo la ley de arbitraje, que también establece que todos los actos que se realicen en el arbitraje no pueden ser de acceso público hasta que se emite el laudo arbitral, culmine el proceso, o por ejemplo el Código Procesal Penal, que establece que la reserva del proceso penal durante la investigación son los ejemplos que le podía dar respecto a que existe también algunas causales establecidas en otra ley. Pero una entidad cuando le niegue la información respecto a una información, tiene que respetar el principio de legalidad, es decir, tiene que estar eh, aquella información encuadrada en la excepción establecida en la ley, y esta interpretación tiene que ser restrictiva, es decir, tiene que limitarse al ámbito de esta excepción. Y no solamente basta con decir que esta sección se encuentra en el artículo 15, en el numeral 1, o en el artículo 16, numeral 2 expresamente, sino también que tiene que motivarla. Es decir, la información que pide el ciudadano necesariamente no solamente tiene que estar establecido en una ley, en un inciso, sino también tiene que decir por qué esa información está contenida en ese inciso. Y las excepciones están como las señalan en el artículo 15, 16 y 17, y tenemos información que es secreta, que está básicamente señalada en el ámbito del campo militar, planes de inteligencia, desarrollos técnicos, científicos de defensa nacional, seguridad nacional, etcétera. En el tema de reservada está un poco más invocada en el ámbito del ámbito de protección interna, operaciones policiales, combate del terrorismo, tráfico ilícito de drogas. En estos casos, recordemos que cuando hubo las marchas contra el gobierno en el año pasado y en el año anterior a él, hubieron planes de inteligencia entre el ejército y la policía, y muchas personas solicitaron el acceso a esos planes durante la ejecución de los mismos. Por lo tanto, esto estaba dentro de información carácter reservado, no se podía entregar. Obviamente el plan estaba en desarrollo y los recursos de apelación también eran declarados infundados. Pero ¿qué pasó? Ya pasaron 8 meses, 10 meses, el plan ya se ejecutó, ya no hay marchas, las investigaciones están en trámite y han pedido los mismos planes, pero dado a que ya pasó el tiempo y ya no existe un peligro de que se pueda conocer esa información, ahora los recursos de apelación en ese aspecto ya han sido declarados fundados. En el caso de la información confidencial, que es muy recurrente en la mayoría de entidades públicas, están referidos sobre todo al secreto bancario, tributario, comercial, el secreto por datos personales, a la intimidad, es algo que se fundamenta caso por caso, ¿no? A cada entidad tendrá que fundamentar por qué no entrega una información por secreto comercial, por ejemplo, cuando es un contrato generalmente con empresas transnacionales, ponen cláusulas de confidencialidad que de poder revelarse atentarían contra el desarrollo económico de esa empresa. Por ejemplo, tuvimos un caso en el tribunal de que nos señalaron el pedido de unos códigos y sin esos códigos que las AFPs informan a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la entidad nos dijo que no podían revelar, que si bien es cierto, ellos conservaban esa información no podía ser revelada porque atentaría contra el secreto comercial. Y le planteó al tribunal un fundamento de que de revelar esa información comercial pondría en riesgo a la empresa de seguros, porque había todo un tema de conocimiento de cómo se adquiere el seguro, de las ventajas que tiene el seguro respecto de una empresa. Entonces, ese sería un ejemplo por el cual denegaríamos información por secreto comercial. Esto es un poco más desarrollado lo que ya estaba en los cuadros, que referió a la información secreta, básicamente en el ámbito de seguridad externa, la información de carácter reservado, que está referido al ámbito interno, y la información confidencial que les estaba comentando hace un momento, y dentro de la cual también acá, por ejemplo, podemos resaltar la información que se realiza por trámites de expedientes sancionables. En el caso de expedientes disciplinarios, por ejemplo, eh, una entidad puede negar la entrega de información siempre y cuando existan dos condiciones. Hayan transcurrido más de 6 meses sin que se emita una resolución final,
o se haya emitido la resolución final que ponga fin al procedimiento. Muchas entidades cuando hacen esa excepción nunca nos dicen cuándo inició el procedimiento sancionador, lo cual hace imposible determinar ese inicio y el tribunal ha tenido que declarar fundado el recurso de apelación en estos casos, ¿no? Esto es un poco lo que señalamos anteriormente. No solamente las excepciones están en el 15, 16 y 17, sino el 18 nos da un espectro más amplio de que las excepciones pueden estar contenidas en otra ley del mismo nivel. No puede servir para la negatoria de una información, invocar un reglamento interno de una entidad que clasifique o confidencialice una información, ¿no? Tiene que ser una norma con el mismo rango legal de la ley de transparencia. En cuanto al procedimiento en segunda instancia, esto es lo que se seguía en el reglamento anterior. Se presentaba la solicitud, la entidad tenía 10 días hábiles para dar una respuesta y al denegarse teníamos 15 días para apelar. Cuando no había silencio, no había límite para presentar el recurso de apelación y el tribunal emitía su resolución en el plazo de 10 días hábiles desde que se admitía a trámite el recurso de apelación. Ahora esto cambió con el nuevo reglamento y en el nuevo reglamento se regulan algunas figuras novedosas, ¿no? Primero, que el recurso de apelación continúa con los 15 días para apelar. Si no hay respuesta al partir del día 11, el ciudadano queda habilitado para apelar y ahora el tribunal tiene 7 días para calificar el recurso de apelación, los cuales no tenía con el antiguo reglamento. Efectúa la calificación y también se ha incluido la posibilidad de que el tribunal declare inadmisible ese recurso. Antes en el nuevo reglamento no había inadmisibilidad, sin embargo el tribunal, aplicando la ley de procedimiento administrativo general, ya lo venía haciendo. Si el apelante no subsana, se tiene por no presentar un recurso de apelación y ahí culmina el procedimiento. Si subsana, continúa con el trámite de su admisión. También este reglamento se ha puesto en lo que se presentaba en la realidad, que las personas apelaban ante la entidad porque existe esta facultad. El ciudadano puede apelar ante la entidad o apelar ante el tribunal y las entidades tenían 2 días para elevar. Sin embargo, las entidades pasaban esos 10 días y no elevaban. ¿Qué hacía el recurrente? Comunicaba al tribunal: señores del tribunal, he apelado ante tal entidad, sin embargo no eleva mi recurso de apelación, y nos presentaba el recurso de apelación y el tribunal calificaba el recurso de apelación. Entonces, el nuevo reglamento lo ha contenido como una admisión excepcional. Es decir, cuando el tribunal se le comunica que ha apelado ante una entidad, el tribunal también procede a calificar ese recurso y, de ser el caso, lo admite. Ahora, el tribunal, luego de admitido, va a emitir una resolución también dentro de los 10 días hábiles, pero a diferencia del reglamento anterior, ya no es desde la admisión, sino estos 10 días hábiles se van a contar desde el día siguiente de la notificación de la admisión. Se han incluido 2 tipos de suspensiones en este procedimiento. 7 días obligatorio, por el cual, una vez notificada la admisión a la entidad va a presentar sus descargos y el expediente administrativo. Pasados esos 7 días, se reanuda el conteo de los 10 días hábiles para emitir la resolución de fondo. Y también ha establecido, si se da el caso, una suspensión condicional de 3 días. Si cualquiera de las dos partes pide informe oral, el procedimiento también se suspende por 3 días, o en el caso que el tribunal analice el recurso de apelación y no cuente con información suficiente para resolver, puede suspender el plazo de 3 días pidiendo información adicional para que se complete el recurso y se pueda resolver en el mismo. La novedad también que trae este reglamento, que ya el tribunal lo venía haciendo en sus resoluciones, es que se declaraba fundado el recurso de apelación y se le daba 7 días hábiles para que la entidad acredite el cumplimiento. Ahora el reglamento lo establece, no solamente se le dan los 7 días para que cumplan, sino también ellos tienen la obligación de comunicar en el mismo plazo que han atendido el recurso de apelación amparado por la resolución emitida por el tribunal. Y finalmente, como disposiciones complementarias, y acá viene más o menos la justificación de por qué hemos hecho la diapositiva tanto del antiguo reglamento como del nuevo, es porque se estableció el principio de ultraactividad en el nuevo reglamento. Aquellos procedimientos iniciados con el antiguo reglamento
serán siguiendo tramitados en el antiguo reglamento, y los que se iniciaron el 17 de mayo con el nuevo reglamento serán tramitados con el procedimiento que se ha visualizado en pantalla. Y con ello, yo culmino mi participación. Se le doy el uso de la palabra a mi compañero Irving Chávez, que él va a tener a cargo la segunda parte de la exposición referente a los precedentes administrativos y lineamientos del tribunal. Muchas gracias, doctor Montesa, por su ponencia. Seguidamente, como ya le indicó, vamos a dar pase a la intervención de nuestro segundo ponente, Irving Chávez Guevara, abogado del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Buenas tardes, doctor Chávez. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Jimmy, estimada audiencia. Eh, Continuando con lo expuesto por mi compañero César Montesa, quien ha brindado una base teórica y normativa respecto al derecho de acceso a la información pública, creo que ha llegado el momento de poder compartir con todos ustedes acerca de del giro del Tribunal de Transparencia en torno a lo que hace, ¿no? Que es resolver controversias en materia de transparencia y acceso a la información pública, que dentro del género de las controversias se entiende que se trata de incertidumbre, ¿no? El requerimiento de información pública o de información que el ciudadano considera que es de su interés y que también pertenece al ámbito público y por tanto lo requiere. Y la entidad en este caso tiene la obligación de entregar o no cierta información. Al hablar de todo este procedimiento que culmina, por lo menos en la vía administrativa, con el pronunciamiento del Tribunal de Transparencia en vía de apelación, el tribunal lo que hace es emitir cierto tipo de criterios al momento de evaluar en segunda instancia dicho requerimiento, ¿no? Ya sea ante la existencia de respuesta o ante la ausencia de ella, conforme lo ha establecido o lo ha comentado nuestro compañero, el compañero que me ha precedido, perdón. ¿No? Entonces, al hablar justamente de criterios resolutivos, debemos tratar evidentemente lo que son los precedentes administrativos de observancia obligatoria y los lineamientos resolutivos, que no son otra cosa que la síntesis de justamente ese criterio, pero con ciertos matices de diferencia. Al hablar justamente de precedentes vinculantes, debemos entender qué es esa facultad reglada, devenía del decreto legislativo 1353, en donde además de disponer el nacimiento del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le otorga la facultad de poder emitir precedentes vinculantes administrativos de observancia obligatoria. Quiere decir que a través de la emisión de estos mandatos, lo que hace el Tribunal de Transparencia es justamente establecer criterios interpretativos de las normas de transparencia ante una eventual oscuridad. Oscuridad que podría traducirse en cierta ambigüedad en la interpretación y que en definitiva son también de observancia obligatoria, por lo menos en la vía administrativa. No debemos olvidar que por más de que lleve el nombre de Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que esta sea última instancia administrativa, es, conforme su propio nombre lo dice, instancia administrativa, que su interpretación está muy limitada y muy ligada al principio de legalidad. No puede ejercer aquellas interpretaciones devenidas del control difuso, del control concentrado, que son propias de la facultad o habilidad que tienen otro tipo de entidades como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Otra de las bondades o beneficios que brinda justamente los precedentes vinculantes es que otorgan predictibilidad y seguridad jurídica, ¿no? A través el obligatorio cumplimiento de estos criterios a todas las entidades del Estado en materia de transparencia. Por otro lado, debemos explicar justamente de que el Tribunal de Transparencia en la actualidad tiene 4 precedentes administrativos de observancia obligatoria. Uno fue otorgado en el 2020, que hablaba sobre el plazo
para apelar, que era de 15 días hábiles, y la disposición de agotar búsqueda. Otro que fue emitido en el 2022, que hablaba sobre la liquidación del costo de reproducción, que solo estaba limitado a la información a la cual se iba a reproducir y que había sido requerida por la entidad, por el recurrente. Y dos en el 2023, referido al registro de asistencias y a la publicidad en las boletas de pago de servidores públicos. Respecto al primer precedente de observancia obligatoria, no debemos perder de vista de que en un primer momento hubo un conflicto entre lo que decía el artículo 11 del literal E de la Ley de Transparencia, al establecer de que, contrario a lo dicho por la Ley de Procedimiento Administrativo General, el ciudadano no contaba con 15 días hábiles, sino con 15 días calendario. Entonces, el tribunal, al efectuar una interpretación y un control normativo, lo que estableció era que se trataban no de días calendario, sino de días hábiles. Ello en la medida de que la Ley de Procedimiento Administrativo General constituye norma base del procedimiento, y en mérito a que es norma base del procedimiento, no puede establecerse en contra de ella posibilidades menos favorables para los administrados. Y hay que entender de que justamente el recurso de apelación constituye una oportunidad del ciudadano de poder, de que una instancia, de que la segunda instancia, en este caso el Tribunal de Transparencia, puede evaluar la respuesta emitida por la primera instancia, que en este caso son las entidades de la administración pública. Por ello es que el tribunal concluyó efectivamente de que no se podía hablar de días calendarios, sino de días hábiles. También se dispuso en el aludido precedente, en el primero en el que se emitió en el 2020, la necesidad de que al momento de efectuar una respuesta, las entidades no se limiten a señalar de que una información inexiste o que no está dentro o no obra en el acervo documentario de la entidad. Por lo general, como lo ha explicado mi compañero César, las solicitudes son atendidas por el funcionario responsable de acceso a la información pública, y es este funcionario quien en el ejercicio de sus funciones lo que hace es, en ocasiones, sin emitir ningún tipo de evaluación o sin agotar búsqueda, lo que hace es señalar la inexistencia. Recuerdo haber tenido alguna experiencia respecto al tema. En algún momento una persona solicitó al Ministerio de Trabajo la legislación emitida, ya sea a nivel las de rango legal, normas de rango legal o reglamentarias que regían cierto tipo de pensión en un área. Entonces, lo que hace el ciudadano es simplemente efectuar ese pedido, pero al momento de responder, el funcionario responsable dice que no existe. Entonces, al momento de apelar, el ciudadano dice, mira, he entrado en su página y efectivamente sobre la materia hay estas normas. Entonces, la entidad está mintiendo. Necesito que me den la información, y adicionalmente a ello, el ciudadano lo que menciona es que él no quería efectuar este tipo de consultas con el ánimo de perjudicar a la entidad. Lo que pasa es que al haber estado interesado en enterarse del tema sobre este tipo de pensiones o de regulación en materia laboral, lo que quería era conocer si existía mayor información a la que existía en la página web. Entonces, como puede verificarse, la entidad al momento de emitir esa respuesta, lo que dio no fue una respuesta clara, precisa, sino lo que dio fue solamente una salida. Y a veces la salida más rápida no podría satisfacer el derecho de los ciudadanos, ¿no? Por ello es que debe de descartarse justamente este tipo de pedidos con las entidades o con las dependencias de la entidad habilitantes, ¿no? Por ejemplo, si un administrador te requiere un contrato de trabajo, lo más importante o lo que sería importante es que le pidas al área de recursos humanos si es que posee este tipo de documentos, ¿no? Ya la entidad, o en este caso el área de recursos humanos, después de haber sido trasladado por el funcionario responsable de acceso a la información pública, dirá de que el área de recursos humanos, el ciudadano por el cual se requiere información, no es trabajador, o simplemente no presta servicios en mérito a un contrato laboral, sino tal vez
corresponde a un contrato de locación de servicios, en cuyo caso lo que correspondería es requerir a la oficina de logística o de contratos de servicios de las entidades que emitan ese tipo de información, ya sea el contrato de locación de servicio o lo demás. Aquí tenemos un ejemplo muy importante que ocurrió en el año 2023, justamente en el expediente 2850 del 2023, la ciudadana Teodolinda Giovanna Astudillo Jacay le requirió a la Contraloría General de la República un documento remitido por esta municipalidad y derivado a la Contraloría General de la República. Entonces, le pedía justamente a esta última, la Contraloría General de la República, que le brinde el oficio que había remitido a dicha municipalidad. Entonces, la Contraloría General de la República, como se puede extraer se puede deducir del extracto, lo que dio como respuesta es, ¿sabes qué? La información la tiene la municipalidad de Marcapomacocha, por tanto, la derivo. Y te informo que la he derivado con tal oficio, la derivé en tal fecha y generó tal registro. Entonces el Tribunal de Transparencia, aplicando justamente este precedente, le indicó que no satisface la respuesta de la Contraloría General de la República el solamente señalar que no ubicó la información en el archivo central vía el sistema, ¿no? Es necesario entender de que si bien existen entidades que tienen un sistema de gestión documental muy avanzado, si existió ese documento en vías o en posesión de la entidad, no podría de manera razonable descartarse su existencia simplemente porque el funcionario responsable lo dijo, ¿no? Ahora bien, es necesario también entender de que existe una finalidad del ciudadano al poder requerir información. Si tal vez hubiese requerido la información a la municipalidad distrital de Marcapomacocha, lo más seguro es de que le hubiesen dado el oficio, pero quizás no el registro, o el ciudadano quiere constatar si es verdad o no que se remitió ese oficio con los anexos de una presunta, no sé, investigación a Contraloría General de la República. Entonces, correspondía que la Contraloría General de la República mencionara de que no existe el documento porque nunca se remitió, por ejemplo. No existe porque simplemente la entidad no existe registro de ello o porque la entidad está en vía de remitirlo por conocimiento de otro tipo de medios. Pero siempre es necesario que se agote búsqueda para dar una respuesta más adecuada al ciudadano. El, el otro precedente que estuvo consignado de los datos generales en la diapositiva anteriores, habla sobre justamente el costo de reproducción. El Tribunal de Transparencia identificó a lo largo de su labor que existían entidades que requerían el costo o el pago de reproducción por el oficio que se emitía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un, una resolución de fondo del Tribunal de Transparencia que fue emitida en el año 2022 en el expediente 1951. El ciudadano Wilfredo Johnny Santos Romo le pidió a la Municipalidad Provincial de Guaral una serie de documentos parte de la gestión municipal. Entonces, la entidad lo que mencionó mediante su respuesta fue de que la respuesta estaba en posesión de la entidad y se encontraba en mesa de partes para poder ser recabada por el ciudadano. Y que a pesar de las constantes llamadas que le efectuó la entidad al ciudadano, no se apersonó a la entidad, a la mesa de partes para hacer el pago y para poder entregarle la información. Entonces el tribunal, siguiendo una línea de principio muy importante, decidió o señaló que no resulta válido requerirle al ciudadano que se apersone a la entidad, a la mesa de partes, a recién conocer cuánto se le iba a requerir. Ello en la medida de que, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, existe una obligación de la entidad de ejercer el adecuado diligenciamiento de las notificaciones. La responsabilidad que se guía por el principio de oficialidad quiere decir que de oficio la entidad tiene que velar por la válida notificación del acto administrativo. De lo contrario, no surte efecto. La entidad no cumplió en este caso
con justamente la finalidad de notificar y por tanto la entidad, el recurrente no tuvo el cómo saber de que tenía que acercarse o a efectuar el pago por el costo de liquidación. Tal como lo mencionó mi compañero César, el costo de liquidación se notifica conforme lo requiere el ciudadano, sea por correo o si lo ha pedido de manera personal, se tiene que notificar de manera personal. Y como también lo ha mencionado mi compañero, tiene que ser cuantificable, especificable. Te voy a cobrar tanto por tantos folios, ¿no? No tiene que decirse simplemente en la comunicación, ¿sabes qué? Acércate a pagar. No resulta razonable que el ciudadano se persona a la entidad y recién se entere que va a pagar, por ejemplo, 300 soles por copias simples. No tendría sentido porque por lo general ello desalentaría el ejercicio del derecho, ¿no? Eh, Tendría que saber más o menos por qué es que tiene que pagar esa cantidad y en su defecto desistirse. O sea, lo lógico es que no se saquen las copias antes del pago, sino que se saquen las copias con posterioridad al pago para asegurar que al ciudadano no se le genere un perjuicio, un probable perjuicio, y menos a la entidad se dilapide los recursos limitados que posee. En el segundo, como se puede verificar en el segundo párrafo pitado de negro, la entidad también a través de esa carta le requirió el pago de 10 céntimos, pero para comunicarle justamente la existencia de un memorándum en donde la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaral le decía que no contaba con la documentación solicitada, y ahí es en donde se detiene el precedente de observancia obligatoria. Es decir, no se le puede cobrar o no se le puede generar algún costo al ciudadano por el solo hecho de decirle que la información no existe. Ese documento no tiene costo alguno, debería ser cobrado, debería ser entregado de manera gratuita y máxime cuando la ley de transparencia establece justamente ello. Me parece que en el artículo 20 de la ley de transparencia, en donde se especifica de manera clara que solamente el costo de reproducción se refiere a lo que efectivamente se va a reproducir. Si me piden boletas de planilla, por ejemplo, no le podría cobrar el costo de la elaboración del oficio, de la carta o del memorándum mediante el cual se transfiere ese tipo de planillas. 4. También existe un precedente de observancia obligatoria referido a las boletas de pago de los servidores públicos. Mediante este precedente se aborda la naturaleza pública justamente de las boletas de pago. Ello en la medida de que las remuneraciones de los funcionarios públicos, las asignaciones familiares, remuneraciones vacacionales, movilidades, de suspensión de asistencia y CTS son conceptos remunerativos que salen que egresan del erario público. ¿Para qué? Para poder generar, para poder ejercer cierta función administrativa. Y por lo general ese tipo de información es justamente estándar para todos los ciudadanos, para todos los trabajadores de la misma categoría o nivel o puesto jerárquico de la administración pública. En tal sentido, constituye información pública. Sin embargo, aportaciones del empleador también. Sin embargo, existe información que no corresponde al ámbito público. Por más que haya sido sufragado por dinero del Estado, el ciudadano, conforme a reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, el funcionario o servidor público también tiene una vida privada. Entonces, esta vida privada constituye solamente un asunto que le compete al propio ciudadano y no a terceros. De ahí que cuando ejercita o contrata una AFP o alguna comisión, algún seguro, o tiene faltas o retenciones de quinta o cuarta categoría, retenciones judiciales por embargos, por problemas financieros, adelantos, ese ejercicio sí corresponde a la vida privada del trabajador. Por tanto, no debería ser objeto de publicidad. Y por ello es que este tipo de datos, al momento de entregar la información de planillas, de boletas de pago, tendría que ser tachado
o asegurarse mediante otro mecanismo que no puedan ser comunicados a terceros. Por lo menos no en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Lo mismo sucedió en el caso del precedente de observancia obligatoria sobre el control de asistencia de funcionarios y servidores públicos. Aquí el tribunal lo que hizo fue dilucidar y zanjar una controversia, por lo menos a nivel administrativo, en la que en el Tribunal Constitucional habían pronunciamientos dispares. Habían colegiados que sostenían que este tipo de requerimientos generaba o podía generar reglaje a los funcionarios o servidores públicos, y había otra sección de colegiados donde establecían que era información pública. El tribunal, haciendo un análisis sobre la función que realiza el funcionario y servidor público, así como la estandarización de dichos horarios, inclusive en el horario de atención, determinó que el control de asistencia del funcionario o servidor público su publicidad servía justamente para ejercer un control en la labor del servidor o funcionario. De esta manera, al ser pública la información, tendría que entregarse. Ahí justamente la justificación mediante la cual se determinó de que el registro de asistencias tenía naturaleza pública. Ahora, tenemos también lo que son los lineamientos resolutivos, ¿no? El tribunal ha emitido 2 lineamientos resolutivos en su haber, y estos lineamientos resolutivos lo que hacen es sintetizar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al menos los que tienen permanece en el tiempo y tienen un establecimiento perenne de criterios, y también jurisprudencia del propio Tribunal de Transparencia en casos también en los que se han emitido de manera reiterada con el mismo fondo. Dichos lineamientos tienen como propósito el optimizar y dotar de celeridad al procedimiento de acceso a la información pública. De ahí que al tomar conocimiento de estos lineamientos, no solamente entidades, sino también usuarios, actúan de manera eficiente y diligente. Por tanto, esto ha permitido que haya una mayor dinamicidad en el procedimiento de acceso a la información pública, por lo menos en la segunda instancia administrativa. Así, vamos solamente a revisar algunos lineamientos que han sido objeto de emisión y que podrán dar a entender más o menos de qué estamos hablando al hablar de lineamientos. Creo que son los más importantes y los que generarán tal vez una mejor ayuda al ejercicio de las funciones de las entidades públicas, como el accionar de los ciudadanos. Hay un principio base en el que se sustenta el Tribunal de Transparencia, y es en que no basta al momento de atender una solicitud de acceso a la información pública y la entidad considera que no debe entregarse la información, no basta con la mera invocación de una causal de excepción. Tiene que realmente sustentarse o motivarse, pero esta invocación o esta causal o este pedido de invocación no se sustenta en un deber meramente formal, sino que es la atribución del deber de todas las entidades del Estado de motivar sus actos administrativos conforme inclusive lo establece en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Así tenemos un caso muy significativo que tomó lugar en el año 2021 en el expediente 70, en el que el ciudadano Rafael Canovas Petrosi le pidió a ENACO S.A. alguna información, como por ejemplo la copia del punto 2 de la estación de despacho de la sesión del 31 de enero del 2020, así como copia de acuerdo de sesión del 27 de marzo del 2020, conteniendo la felicitación al gerente general. Este requerimiento generó como respuesta, claro está, de manera muy resumida, de que la información se encontraba clasificada como secreta al amparo de lo establecido en el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia. Entonces, además de reiterar el criterio del tribunal de que no basta invocar la excepción para negar la información, el tribunal se aseguró
de señalar que la información solicitada de ninguna manera contenía información secreta que está más vinculada al ámbito de protección de la seguridad interna. No tenía sentido que una simple felicitación a un gerente general contenga ese tipo de información. Entonces, aplicando justamente el principio de razonabilidad y justamente el lineamiento que centra o sintetiza el deber de motivación de las entidades del Estado, el tribunal procedió a declarar fundado el recurso de apelación y entregar, pero por lo menos ese fue uno de los fundamentos que llevó a declarar fundado el recurso. También sería importante justamente señalar de que se trata también de un caso, por lo menos, sobre el secreto militar, ¿no? De información reservada, en donde no solamente se hace necesaria el señalamiento o la invocación, sino que debe de sustentarse por qué es secreto, por qué atenta contra la seguridad del Estado, por qué atenta contra la seguridad personal, y establecer, sobre todo cumplir con un requisito, que es justamente el de clasificar mediante acto resolutivo de la entidad, del máximo representante del pliego, clasificar esta información sustentando o motivando dicha clasificación. De la interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva que está contenida en el lineamiento 11 y que se extrae justamente del artículo 18 de la Ley de Transparencia, nos permite establecer que no resulta aplicable la incorporación de excepciones a través de reglamentos, directivas, procedimientos internos, entre otra normativa de menor jerarquía. Sin embargo, es necesario advertir o señalar que esta interpretación restrictiva no es exclusiva del derecho de acceso a la información pública. También lo contiene la protección del derecho de autodeterminación informativa, para lo cual sería importante ir al artículo 13 de la Ley de Protección de Datos Personales, en la cual también está contenida dicha disposición, ¿no? La interpretación restrictiva, no obstante, se vio plasmada en el mismo caso, en el anterior, ¿no? En el caso de la empresa ENACO, del Estado, en el cual el ciudadano, al requerir esta información sobre sesiones de su máximo órgano, lo que señaló era de que la información estaba clasificada como secreta al amparo de lo establecido en el numeral 4.1.3 de la política de manejo de información del directorio de la empresa nacional de la COC, ¿no? Entonces, a través de este instrumento, el ENACO lo que pretendía era que no se entregara la información. Entonces, por lo general, todos los servidores y funcionarios o trabajadores de entidades públicas o empresas del Estado se encuentran vinculados a las directivas administrativas de la entidad o la empresa a la cual pertenezcan. Pero no quiere decir que el Tribunal de Transparencia desconozca la vinculatoriedad de este tipo de normativa. Lo que sucede es que al poder entablar un tipo de interpretación, el Tribunal de Transparencia sopesa el obedecer la ley o una norma de menor jerarquía con una política de manejo de información que está establecida por lo general por directivas. Una directiva interna que pueda aprobar justamente esa política y en la que pueda estar clasificada como secreta dicha información. Entonces, tenemos que sopesar si hacemos o nos vinculamos a la directiva interna o a la ley. Entonces, sin ánimo de ser peyorativo, la ley está por encima de cualquier directiva y por tanto debe ser cumplida. Y no, en este caso, justamente se determinó que la entidad, en este caso ENACO S.A., denegó la información en base a una excepción generada en una norma de menor rango. Por tanto, por esos fundamentos se declaró justamente fundado el recurso de apelación y se entregó y se ordenó la entrega de la información tachando datos personales. Justamente en el lineamiento 12 se recoge la publicidad de los currículos vitae de los servidores y funcionarios públicos. Este tipo de documentos contiene el bagaje profesional, la experiencia profesional del servidor o del funcionario cuando ingresa a trabajar y que ha sido recopilado a través de toda su vida
y la que ha obtenido después de ingresar a trabajar mediante la actualización de este currículum. Mediante este documento se verifica si el ciudadano, trabajador, servidor o funcionario público resulta idóneo para la función o cargo que ejerce. Por tanto, es eminentemente público y no hay necesidad de requerirle permiso del titular para poder entregar dicha información. Sin embargo, es necesario entender de que esta información, estos currículums pueden o son pasibles de contener información que pueden constituir datos personales que al ser publicitados pueden invadir la esfera privada del ciudadano. De ahí que en el caso del expediente 314 del 2023, caso Jari Ramos Guizar con la Unidad de Gestión Educativa Local de la Asunción, el tribunal se arriesgó a dar o a establecer ciertos datos que podrían constituir o que constituyen en realidad información protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, como por ejemplo nombres de hijos, padres, dirección de persona natural, dirección electrónica o correo electrónico de persona natural, datos de AFP, huella dactilar. ¿Pero por qué? Porque en realidad este tipo de información constituye parte de la vida privada de la persona. Tal vez si alguien nos preguntan cuál es el nombre de tu hijo, tal vez uno no tenga reparo en decir Pepito, por ejemplo, ¿no? O Cecitar. Pero en realidad, la función que ejerce el tribunal, cualquier entidad del Estado es distinta. Es distinta a la que ejerce una persona natural. No solamente tiene la opción o deber de entregar información que presuntamente constituye información pública, sino también de proteger información que son datos personales cuya publicidad podrían invadir en la esfera privada, lejos de que sea un peligro, ¿no? Por ejemplo, si yo brindo mi huella dactilar, con eso podría generar el acceso a un cajero automático, tal vez a una huella digital, a una firma digital o a una serie de información. Entonces, o establecer o firmar un contrato, por ejemplo, ¿no? Poner en peligro la indemnidad de los hijos, la propia dirección de persona natural en donde se establece el ambiente donde el ciudadano desarrolla su libre personalidad, su intimidad. No tendría por qué ser, por más que sea funcionario servidor público de velada, bajo los alcances de la ley de transparencia. Boletas de pago. También se ha determinado justamente conforme al precedente de observancia obligatoria que antes se especificó, se estableció justamente cuál era la publicidad de este tipo de documentos, por lo que ya no cabría hacer mayor extenso la explicación al respecto. Otra de las excepciones, justamente es la de la estrategia de defensa, ¿no? Es la excepción establecida en el numeral 4 del artículo 17 de la Ley de Transparencia, en la cual se excluye de este tipo de entrega a la estrategia de defensa. Nótese que la estrategia de defensa, al ser plasmada por una entidad pública, constituye información pública, pero por una suerte de utilidad y de interés y de idoneidad en el manejo de la estrategia de defensa, se limita su acceso justamente hasta que culmine el procedimiento o hasta que sea peligroso el establecerlo. Por eso es que el Tribunal de Transparencia lo que ha hecho es elaborar o dilucidar o desmenuzar los supuestos, y justamente ha determinado de que no todo documento que se genera en el marco de un proceso judicial y elaborado por la administración pública constituye estrategia de defensa. Necesariamente tiene que estar elaborada o obtenida por asesores jurídicos o abogados de la administración pública con el propósito de justamente brindar esta estrategia de defensa y que existe un procedimiento administrativo judicial en trámite. Y justamente se cierne o se zanja una suerte de conflicto en esta excepción con el expediente 1380 del 2022,
en el procedimiento de la ciudadana Liliana García Rodríguez con la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar Zorritos. No es que esta resolución se haya convertido en un precedente de observancia obligatoria, pero constituye un pronunciamiento que ha seguido el tribunal a lo largo del tiempo, ¿no? En este procedimiento de la ciudadana Liliana, lo que requirió fue una contestación de demanda y una demanda en el proceso de amparo seguido en contra de la Municipalidad Provincial contra Almirante Villar Zorritos. Entonces, justamente la entidad lo que hizo en uno de sus extremos fue negar la información porque existía un proceso en trámite y que se trataba de la estrategia de defensa de la entidad. Pero la estrategia de defensa tiene un tiempo determinado, ya sea para demandar o ya sea para contestar una demanda. Es cierto que se elabora una estrategia de defensa, es cierto que puede generar información en base a la cual la entidad va a actuar, pero en este caso la demanda y la contestación de demanda no constituían un documento donde figure la estrategia de defensa, sino la postura justamente de la demandante y de la entidad en un proceso laboral que ya habían sido expuestos al momento de ingresar la demanda y contestación al Poder Judicial. Entonces, justamente no calzaba justamente la excepción que se invocó en este procedimiento y se determinó justamente la entrega agregando la publicidad de los expedientes judiciales también como fundamento de la publicidad. Existe justamente aquí digámoslo así, no constituye en realidad un beneficio, sino la oportunidad de toda la administración pública, incluyendo al Tribunal de Transparencia, el de reevaluar sus acciones, las acciones en cuanto a a la entrega o no de la información y se logra a través de la reevaluación de la denegatoria. Si una entidad verifica de que la solicitud que inicialmente negó con posterioridad la información verifica que sí existe o que existiendo no está prohibida de entrega por alguna excepción, tiene la oportunidad de entregarla. ¿No? Tiene la oportunidad de entregarla. Sin embargo, es necesario poder recordar de que a veces esto no es tan fácil. Y no es en el acto de entregar, porque entregar o proteger información podría señalarse que es fácil. Lo difícil es, o el reto está en justamente clasificar esta información que en ocasiones no es pública. Aquí creo que es pertinente citar lo que en algún momento decía el profesor Danoso Ordóñez, en que nosotros como servidores y funcionarios públicos estamos muy temerosos por evitar responsabilidades en vez de materializar el derecho. Concuerdo con el profesor Danoso Ordóñez, y creo que todos en algún momento hemos tenido ese temor, pero existe un principio y un beneficio y un derecho mayor al momento de ejercer nuestras funciones, y es el de materializar el derecho, que en este caso es el de acceso a la información pública. Recuerdo que en algún caso un ciudadano pidió los documentos mediante los cuales cierto ciudadano se convirtió en contribuyente de un predio. Y la entidad, después de haberle denegado la información, con posterioridad lo que hizo fue entregarla, pero cuando lo entregó hubo un documento de declaración jurada en donde señalaba de que el predio tenía el valor de $198,000, tenía 4 baños, tenía paredes de espesor de 10 pulgadas, tenía una sala, un comedor, tenía varias información que era claramente información privada del ciudadano del cual era contribuyente. En otras palabras, se sustrajo, pero en realidad no se tenía, no debería haberse entregado tal información. Bueno, por mi parte, entiendo que ha sido todo por hoy. Le doy pase a mi estimado Jimmy. Sí, doctor Chávez, la verdad que muchas gracias por su ponencia. En realidad, gracias a ambos expositores, especialistas en esta materia, nos ha dejado muy contentos
la cantidad de personas que hemos tenido el día de hoy en esta sala. Hemos llegado a 1000 personas conectadas, así que le agradecemos de parte de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana María Martínez, y también agradecemos a las personas que han permanecido hasta este momento. Tenemos consultas, tenemos muchas consultas, pero bueno, hemos podido recabar algunas nada más e informarles también a los participantes que pueden comunicarse al número 204-8020, anexo 1301, para que puedan realizar algunas consultas respecto también a la temática brindada el día de hoy, o escribir al correo tribunal taip@minpus.gov.pe. Brevemente, doctor, vamos a leer algunas consultas antes que lleguemos ya a la parte final. Por ejemplo, nos preguntan, mm, ¿cuál es el área poseedora de la información? ¿El que crea o el que la custodia? Gracias, Jimmy. El área poseedora de la información es cualquiera de las dos. Puede ser la que crea o puede ser la que posee la información. Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, otra consulta es, ¿cuál es el plazo para interponer la apelación de la denegatoria de información? ¿Cuántos días tiene el funcionario para elevarlo? El funcionario para elevarlo es 2 días al tribunal, pero el plazo de apelación son 15 días hábiles desde la negatoria. Ok. A ver, nos indican, ¿el FRAI puede o debe comunicar las presuntas conductas infractoras que impidan la atención de las SAIDs? Debe de comunicar las presuntas conductas infractoras a la Secretaría de Procedimientos Disciplinarios. Ok. Otra consulta que nos hacen es, a ver, respecto al requerimiento de información que se realiza a personas jurídicas de derecho privado que brindan un servicio público, ¿cuál sería el parámetro para denegar el pedido? Teniendo en consideración que el artículo 9 de la LTAIP no realiza una delimitación de estas actividades. ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Respecto al requerimiento de información que se realiza a personas jurídicas de derecho privado que brindan un servicio público, ¿cuál sería el parámetro para denegar el pedido, teniendo en consideración que el artículo 9 de la LTAIP no realiza una delimitación de estas actividades? Si se trata de empresas del Estado, la ley de transparencia ordena de que por más que sean empresas, las entidades del Estado les alcanza justamente la ley de transparencia y por tanto tendrían que establecer o de entregar la información. Sin embargo, hay información, por ejemplo, que se basa en el ejercicio de la función empresarial de la empresa del Estado. Por tanto, esa información sí está premunida de información de, que debe ser protegida. Imaginemos que haya una empresa del Estado que tenga o pueda expender un producto o un servicio. Es evidente que tiene un know-how y también tiene fórmulas que debe proteger porque está entrando en competencia en el mercado, en libre competencia, y debe protegerlas. Por más que sea de propiedad del Estado, no debe entregarlas, pero tendría que justamente justificarse y sustentarse y fundamentarse esa información. Perfecto, doctor Chávez, gracias. Un poco para complementar, Jimmy, el caso, por ejemplo, de personas jurídicas privadas también implica empresas que tienen, por ejemplo, el tema de la concesión. Creo que también eso también es en la lista de la pregunta, ¿no? Si es el tema de la concesión, cuando piden información no le van a pedir información empresarial a esa persona jurídica privada. No le van a pedir información respecto a la concesión que tiene con el Estado. Recordemos que es información pública. Lo mismo también, por ejemplo, con universidades privadas, no le van a pedir información respecto al tema empresarial de una universidad privada, sino información que esté relacionada con el servicio educativo que presta por autorización del Estado. Sí. Ok, doctor, gracias por complementar la consulta. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de petición y el de la solicitud de acceso a la información pública? ¿Nos podrían brindar algunos tips para evitar esta confusión al momento de redactar la solicitud? Conforme lo establece el artículo 10 de la ley, el derecho de acceso a la información pública está orientado a brindar información eh, en ocasiones documental, ¿no? En la que se piden información como boletas de pago, informes,
y requerimientos que inclusive pueden extraerse de documentos para poder atender esa información. Pero la petición va más orientada a requerir el hacer algo de la administración pública. Por ejemplo, quiero que certifiques que cierta persona está invadiendo o está efectuando cierta labor, ¿no? Lo puede hacer siempre y cuando esa facultad esté dada dentro de la administración pública, pero eso ya no constituye un pedido que se enmarque dentro del acceso a la información pública. O, por ejemplo, cuando se consulta sobre la interpretación de una norma, ¿no? Le estás pidiendo a la entidad que interprete una norma y en ese caso se enmarcaría dentro de una petición de tipo consultiva. Entonces, ese tipo de requerimientos justamente diferencian a la solicitud de acceso a la información pública de la petición de los ciudadanos. Ok, doctor. Otra consulta. Bueno, el ejercicio de los derechos ARCO puede ser atendido vía acceso a la información. El ejercicio de derechos ARCO, que son el derecho de acceso, rectificación, el derecho del olvido, ese tipo de, tiene un procedimiento especial bajo la Ley de Procedimiento de Datos Personales y se atenderá a través de esa vía. Sin embargo, eh, cuando el tribunal le llegue un caso en donde exista datos personales, lo que el tribunal va a hacer es ordenar la entrega de la información, ordenamos tachar o segregar aquella información que tenga datos personales. Pero eso tiene su conducto y tiene su ley especial. De acuerdo, doctor. Bueno, y una última consulta es, mm, ¿cómo se garantiza el equilibrio entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en los nuevos lineamientos? ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, se garantiza justamente con los lineamientos en donde, por ejemplo, se determina la publicidad de los currículos vitae, pero además de determinar la publicidad de ese tipo de documentos, lo que se hace es también especificar que deben de salvaguardarse los datos personales, ¿no? Ya en las diapositivas se pudo verificar o señalar de qué datos personales se les llama, por ejemplo, a nombres de hijos de ciudadanos, seguros contratados, información sobre montos embargados en la remuneración de los trabajadores, el tipo de seguro que tienen, ¿no? Dirección domiciliaria, correo electrónico, son datos que al tacharse se garantizan justamente el respeto de los derechos de los ciudadanos en el marco de su privacidad. Muchas gracias, doctor Chávez. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta conferencia. Les agradecemos, doctor Montesa, doctor Chávez, por su participación. De parte de la directora general del Centro de Estudios, les extiendo un saludo a ambos y también agradece a los participantes, a las 1000 personas que se han conectado en esta mañana tarde. Y bueno, esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. No olviden, estimados participantes, que el día de hoy en horas de la tarde también tenemos otra conferencia denominada El delito de soborno transnacional en el marco de la Convención Anticohecho de la ONU. Es todo de mi parte. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.